Y ahora presentamos Sendero de Esperanza, con la producción y conducción de Héctor Benjamín Olea Cordero y Pedro Lara Pequero. Sendero de Esperanza. Análisis, teología, perspectiva. En esta ocasión queremos compartir un trabajo bajo el título Si la Rujá de Yahvé o del Señor es admisible, lo neuma de Dios también lo es. Tratamos del ser de Dios y las metáforas en femenino. El objetivo de este trabajo, este comentario, es hacer algunos correctivos en cuanto al empleo de cierta y muy equivocada terminología en el intento de hacerle justicia o al intentar poner de relieve el hecho de que en la tradición bíblica en algunas ocasiones se hace referencia al ser de Dios o a la acción divina, pero en unos términos innegablemente femeninos. En tal sentido, es preciso tener en cuenta varias cosas. Una, la arbitrariedad de la relación que existe entre los dos aspectos básicos del signo lingüístico, o sea, el significante o expresión y el significado entre la palabra o término que se usa para señalar una realidad y la realidad misma. Dicha arbitrariedad consiste en que no existe una relación natural entre el significante y el significado, entre la terminología empleada para señalar una determinada realidad y la realidad misma. En segundo lugar, lo metafórico del lenguaje que usa la teología y el lenguaje religioso para hacer referencia a realidades que se entienden como no propias del mundo natural y material, sino del mundo espiritual. En tercer lugar, no es cierto que el hecho de ser de género gramatical masculino una palabra signifique de por sí que la realidad, la persona o el ser con que a ella se hace referencia es de sexo masculino, o sea, varón, aunque sea o fuere en sentido poético y metafórico. En consecuencia, yerran las personas que piensan que Dios es varón solo porque las palabras que se usan para nombrarlo son por lo general de género gramatical masculino y que por lo tanto es indigno de su ser el atribuirle en su accionar algunos atributos femeninos y la elaboración de metáforas que hagan referencia a las acciones y el ser de Dios en términos femeninos. Cuarto lugar, no es cierto que el hecho de ser de género gramatical femenino una palabra signifique de por sí que la persona, realidad o ser a la que apunta dicha palabra es de sexo femenino, sencillamente femenino, o sea, mujer, aunque fuere en sentido poético y metafórico. En quinto lugar, tampoco el hecho de que una palabra sea de género gramatical neutro significa de por sí que la realidad, persona o ser a la que se apunta con dicha palabra carezca de sexo y no tenga características de mujer o varón, aunque fuere en sentido poético o metafórico. En sexto lugar, las palabras se emplean en cuanto al recurso de la traducción se refiere atendiendo al género gramatical que tengan en la lengua receptora, en nuestro caso el castellano, y no según el género gramatical que las palabras tengan en las lenguas fuentes, en lo que a la Biblia se refiere, el hebreo, el arameo y el griego. El atender al género gramatical de las palabras en la lengua fuente es vital, atendiendo al hecho de que sus relaciones sintácticas se darán en esa lengua, atendiendo las características que ésta tiene precisamente en la lengua de las que forman parte. Pero se van a traducir de acuerdo a las características que tengan sus equivalentes en las lenguas receptoras. Después de estas puntualizaciones, me es preciso aclarar que en este trabajo me voy a concentrar en analizar la falacia y el error de confundir el género gramatical con el sexo de las personas y el que se le atribuye a las cosas y a las realidades entendidas como no propias del mundo natural y humano. En suma, no es posible seguir insistiendo en la falacia y el error de confundir el género gramatical de las palabras con el sexo de las personas y el que se le atribuyen a las cosas. Y en este mismo sentido, no es posible seguir insistiendo, aunque fuera de manera parcial, en emplear algunas palabras de manera muy selectiva, demasiado selectiva quizás, según su género gramatical en el idioma fuente, en este caso el hebreo y el griego y el arameo, y no según el género gramatical
que tienen en el idioma receptor, en nuestro caso, el castellano. De todos modos, antes de concentrarme en el análisis de la cuestión que me propuse analizar en este trabajo, quiero poner de relieve un caso muy especial que, sin duda, hace referencia al ser de Dios con una metáfora que pone de relieve el cuidado de Dios en una forma muy femenina. El texto al cual me refiero es Deuteronomio 32:18. Pues bien, en la Reina Valera de 1960, Deuteronomio 32:18 dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Respecto a este pasaje, llama la atención que la Reina Valera haya traducido usando el verbo crear, en hebreo barak, cuando en verdad dicho verbo, o sea, el verbo barak, no se encuentra aquí en el texto hebreo. Lo que en verdad dice el texto hebreo es: te olvidaste de la roca que te dio a luz, te olvidaste del Dios que te parió. Repito, lo que en verdad dice el texto hebreo es: te olvidaste de la roca que te dio a luz, te olvidaste del Dios que te parió. La Septuaginta, por su parte, tradujo: abandonaste al Dios que te engendró, te olvidaste del Dios que te amamantó. Repito lo que dice la Septuaginta en Deuteronomio 32:18: abandonaste al Dios que te engendró, te olvidaste del Dios que te amamantó. Otro pasaje donde se usó una imagen femenina para hablar de la acción de Dios es Isaías 63:13. Cito: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Un texto más donde se emplea una imagen femenina, por no decirlo de otra forma, esta vez tomada del reino animal, como la gallina, es Mateo 23:37. Cito: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Este pasaje paralela en Lucas 13:34, y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por supuesto, por el carácter patriarcal de los contextos socioculturales en que surgieron los textos bíblicos, se explica que no sean tan abundantes las metáforas de carácter femenino que apunten al ser y las acciones de Dios. Sin embargo, la pregunta es: ¿tiene que seguir siendo así? Al respecto, me parecen plausibles aquí las palabras de Sally McFagge en su obra Modelos de Dios, Teología para una era ecológica y nuclear, publicada por Salter Rae en el año 1994. Cito: si nos planteamos seriamente la forma de la escritura con la pluralidad de perspectivas de interpretación que supone, tendremos que adoptar la misma actitud arriesgada y audaz que la propia escritura adopta, interpretando el amor salvífico de Dios de forma que pueda hablarle a nuestras crisis de manera más persuasiva y enérgica. Y eso no puede significar utilizar la terminología de hace 2000 años. Página 88. También se plantea Sally McFagge la pregunta: ¿implica la teología cristiana el uso por medio de la traducción o la interpretación de las metáforas y los conceptos de la escritura y la tradición? ¿O de lo que se trata es de tomar los textos escriturísticos como modelos de cómo hacerlo, pero adaptándose al lenguaje particular de cada época? Creo que la segunda opción es la necesaria y apropiada, y esto supondrá obviamente divergencias significativas. Obra citada, página 65. Retomemos ahora la cuestión principal de este trabajo. Insisto, Dios no es varón porque el género de las palabras que se usan para referirse a Dios en el Antiguo Testamento sean de género gramatical masculino, así también en el griego que los representa la Septuaginta y el Nuevo Testamento griego. Por supuesto, el Espíritu de Dios no es de naturaleza femenina, no es mujer, ni tiene rasgos de mujer o femeninos, solo porque la palabra hebrea ruhav es de hebreo gramatical femenino. Obviamente, no ha de suponerse que el Espíritu de Dios sea asexuado, que carezca de características masculinas y femeninas, solo con base en el hecho de que la palabra griega neuma, que se usa para espíritu en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento griego, es de género gramatical neutro.
Paso ahora a demostrar lo falaz y erróneo de entender, interpretar y asumir selectivamente algunas palabras como la hebrea ruhav, según el género gramatical que tienen las lenguas fuentes y no según el género gramatical de su equivalente en castellano. ¿Por qué insistir en castellano en la falacia de usar la expresión la ruhav, la espíritu de Dios, como si el hecho de que dicha palabra sea de género gramatical femenino en hebreo implicara que el espíritu de Dios se asumiera como una entidad femenina, como que apuntara a unas atribuciones femeninas en el ser de Dios? Es que no son conscientes de las personas que emplean dicha frase de que cometen el mismo error que quieren combatir, el de suponer que Dios es varón porque las palabras que se emplean para hacer referencia a Dios son de género gramatical masculino. Ahora bien, ¿por qué curiosamente insistir erróneamente, por cierto, en el uso de la palabra hebrea ruhav en el marco de una expresión que quiere destacar el género gramatical femenino de dicha palabra en hebreo, y a la vez no ser consistentes y hacer lo mismo respecto del género neutro de la palabra espíritu en el idioma griego y la Septuaginta, que es neuma y es de género neutro? ¿Por qué no emplear la palabra griega neuma, espíritu, a la manera de la hebrea ruhav, en el marco de una expresión que tenga el propósito de destacar precisamente el hecho de que es de género gramatical neutro en el griego, como por ejemplo la expresión lo neuma de Dios o lo espíritu de Dios? Ahora bien, si se ha de insistir erróneamente, por cierto, en emplear la palabra hebrea ruhav atendiendo a su género gramatical en hebreo, si se ha de insistir y ser consistente en emplear las palabras radicalmente según el género gramatical que éstas tienen en los idiomas fuentes de la Biblia, el hebreo, el arameo y el griego, ¿por qué no hacer lo mismo entonces en los siguientes casos muy ilustrativos? Primer caso, la palabra hebrea para padre es ab, con B, ab. Ahora bien, resulta que el plural de dicha palabra es abot, o sea, en forma femenina, en hebreo. En consecuencia, atendiendo a la falacia del empleo de la palabra ruhav según su género gramatical en hebreo, habría que traducir el plural en femenino de ab, o sea, abot, en forma femenina a la manera de padres gays, padres afeminados, los madres o las padres. Segundo caso, dado que la palabra griega biblos, que se traduce libro, en realidad es de género femenino, atendiendo pues a la falacia del empleo de la palabra ruhav según su género gramatical en hebreo, habría que traducir la libro, el libra de la genealogía de Jesucristo en Mateo 1:1. Tercer caso, dado que la palabra griega jodos, que es camino, es de género gramatical femenino, atendiendo pues a la falacia del empleo de la palabra ruhav según su género gramatical en hebreo, habría que traducir en Juan 14:6 que Jesús dijo, yo soy el camino o la camino. Cuarto caso, dado que las palabras macetes, que se traduce discípulo, y profetes, que se traduce profeta, tienen forma de género femenino, si bien son de género gramatical masculino, cosa que solo se sabe por el artículo y por la forma del caso genitivo singular, se van a traducir entonces como la profeta, el profeta afeminado, el profeta gay, como el discípula gay o el discípulo afeminado. Quinto caso, hay en el idioma griego dos palabras para el castellano casa. Una es de género gramatical masculino, que es oikos, y la otra es de género gramatical femenino, oikia. Entonces, atendiendo a la falacia del empleo de la palabra ruhav, según su espíritu gramatical en hebreo, habría que traducir el masculino oikos como el casa o la caso, y el femenino oikia como casa, la casa. Sexto caso, una de las palabras griegas para la palabra es logos, la cual es de género masculino. Entonces, atendiendo pues a la falacia del empleo de la palabra ruhav según su género gramatical en hebreo, habría que traducir el palabra o la palabra en Juan 1:1. Séptimo caso, en el griego hay una palabra que se usa para señalar lo que se ha parido, a lo que ha nacido sin importar si es varón o hembra, si es varón o mujer. Dicha palabra es teknon y es de género gramatical neutro. También hay en el griego una palabra para señalar a un ser humano de corta edad, sea macho o hembra, varón o hembra, y dicha palabra es paidion. Y también esta palabra es de género gramatical neutro.
Por supuesto, es obvio que las implicaciones y el uso de estas dos palabras, a la luz de su género gramatical neutro, deja ver lo falaz del empleo de la palabra ruhav según su género gramatical en hebreo y del pretender sacar matices especiales y adicionales del género gramatical de las palabras. En resumen, yerran las personas que piensan que el uso del género gramatical masculino de las palabras que en la tradición bíblica se usan para hacer referencia a Dios implique que éste es varón. En consecuencia, es errónea la idea de que es contrario al carácter de Dios el empleo de metáforas en femenino para hablar de las acciones de Dios y el cuidado divino. Yerran las personas que entienden que el género gramatical femenino de la palabra hebrea ruhav implique que éste posea matices femeninos propios de la mujer o represente el lado femenino del ser de Dios. Por otro lado, lo cuestionable de la expresión la ruhav, la espíritu, se pone de manifiesto cuando a la vez se evita el empleo de la expresión lo neuma, lo espíritu, en virtud del género neutro, gramatical neutro de la palabra neuma en el idioma griego, representado textualmente por la Septuaginta y el Nuevo Testamento griego. Finalmente, en Deuteronomio 32:18, en el texto hebreo, no en la Reina Valera de 1960, se habla del cuidado de Dios en unos términos demasiado e innegablemente femeninos, a pesar de que tanto en el hebreo como en la Septuaginta, las palabras empleadas para hacer referencia a Dios son de género gramatical masculino. Insisto, en Deuteronomio 32:18, en el texto hebreo, no en la Reina Valera de 1960, se habla del cuidado de Dios en unos términos demasiado e innegablemente femeninos, a pesar de que tanto en el hebreo como en la Septuaginta, las palabras empleadas para hacer referencia a Dios son de género gramatical masculino. Hasta la próxima. Si deseas aprender los idiomas en los que se escribieron los libros de la Biblia, si deseas aprender griego y hebreo bíblico, si te interesa poder realizar con propiedad una exégesis crítica y completa de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento griego, si tienes algún conocimiento del hebreo clásico y te gustaría profundizarlo, o si sencillamente no tienes ningún conocimiento del mismo, te invitamos a aprovechar nuestros cursos online y virtual. Curso de hebreo clásico desde cero y avanzado. Curso de griego bíblico desde cero y avanzado. Para más información y detalles sobre fecha de inicio, horarios disponibles, precio, ver los detalles en la descripción de este video o visita nuestro website, cienciasbiblicas.com. También puedes escribirnos vía WhatsApp. Más 1-809-205-7814. Así de sencillo.